Hay personas que no descansan ni cuando todo parece estar en calma. Su cuerpo está sentado, su rutina sigue adelante, incluso su vida puede parecer estable desde fuera, pero por dentro la mente no para. Analiza, anticipa, repite conversaciones, imagina problemas, intenta prever errores y busca una seguridad que nunca termina de llegar. Y cuanto más intenta resolverlo todo pensando, más atrapada se siente en su propia cabeza. Sobrepensar no es simplemente pensar mucho, es vivir atrapado en un diálogo interno que agota, bloquea y desgasta. Es querer encontrar una respuesta definitiva para sentir alivio y descubrir que cuanto más vueltas das, más lejos parece estar esa paz que necesitas. Muchas personas viven así durante años sin entender del todo qué les pasa. Solo sienten cansancio mental, ansiedad, dificultad para decidir, miedo a equivocarse y una sensación constante de no poder desconectar. En este recorrido vamos a entender por qué ocurre esto, qué lo alimenta y cómo empezar a salir de ese bucle. No desde frases vacías, no desde la exigencia de controlar la mente a la fuerza, sino desde una comprensión psicológica más profunda, más humana y más realista. Porque cuando entiendes tu mente con claridad, ya no necesitas pelearte tanto con ella. Y ese puede ser el comienzo de una calma distinta, más madura, más estable, más tuya. ¿Qué es sobrepensar y por qué te agota tanto? Sobrepensar no es simplemente pensar mucho, es quedar atrapado en un movimiento mental repetitivo en el que intentas comprenderlo todo, preverlo todo y evitar cualquier error posible. La mente cree que, si analiza lo suficiente, encontrará una respuesta definitiva y podrá descansar. Sin embargo, suele ocurrir lo contrario cuanto más vueltas das, más cansancio sientes, más dudas aparecen y más lejos parece quedar la calma que buscas. Muchas personas viven así sin ponerle nombre. Repasan conversaciones, anticipan problemas, imaginan escenarios negativos y vuelven una y otra vez al mismo punto, como si pensar más fuera a protegerlas del dolor. Pero hay asuntos que no se resuelven con más análisis, sino con más claridad emocional, más tolerancia a la incertidumbre y una relación más serena con uno mismo. Por eso sobrepensar desgasta tanto, porque no es un pensamiento neutro, sino cargado de tensión, vigilancia y miedo. El cerebro interpreta que hay algo urgente que resolver, y el cuerpo responde con ansiedad, insomnio, irritabilidad, agotamiento mental y dificultad para desconectar. Poco a poco la persona deja de estar presente en su vida. Está en una conversación, en su trabajo o en su casa. Pero su mente sigue atrapada en lo que ya ocurrió o en lo que teme que ocurra. El primer paso no consiste en obligarte a dejar de pensar, sino en comprender por qué tu mente se aferra tanto a este mecanismo. Ahí empieza un cambio más profundo y más realista. En el próximo capítulo veremos por qué la necesidad de control alimenta este bucle y hace que la mente confunda seguridad con vigilancia, cansándose cada vez más en ese intento diario. Más. En Clínica Pérez Vieco, Sergio Pérez, psicólogo y sexólogo clínico, te acompaña a entender estos procesos con una mirada rigurosa y cercana. Suscríbete al canal y deja tu comentario para que Sergio Pérez responda a tus dudas. La trampa mental de querer tenerlo todo bajo control. Muchas personas sobrepiensan porque sienten, de forma más o menos consciente, que si dejan de vigilar mentalmente lo que ocurre, algo malo puede pasar. El pensamiento se convierte en una especie de supervisión interna. Revisan, comprueban, anticipan, interpretan y tratan de cerrar cualquier posibilidad de error. No lo hacen por capricho, lo hacen porque asocian control con seguridad. El problema es que esa seguridad nunca llega del todo. La vida no puede dejarse perfectamente ordenada antes de vivirla. Las relaciones no son predecibles por completo. El futuro no queda bajo control por mucho que lo analices. Entonces la mente redobla esfuerzos, piensa más, revisa más y exige más claridad. Y como no la consigue, se inquieta todavía más. Ahí aparece la trampa. El pensamiento promete calma, pero termina alimentando dependencia del control. En el fondo, esta necesidad suele esconder miedo. Miedo a sufrir, a equivocarte, a perder, a decepcionar, a no saber qué hacer si algo cambia. Por eso el control mental no es solo una costumbre. Muchas veces es una forma de protección aprendida. Sin embargo, protegerte no es lo mismo que encerrarte en vigilancia permanente. La verdadera calma no llega cuando lo controlas todo, sino cuando desarrollas recursos internos para sostener la incertidumbre sin derrumbarte. Y esa diferencia cambia por completo la relación con tu mente. En el siguiente capítulo descubrirás que pensar mucho no siempre equivale a resolver, y que esa diferencia puede darte una claridad decisiva para empezar a salir del desgaste mental con más criterio, más serenidad y menos miedo al error.
Ahora sigue atento hasta el final. En la Clínica Pérez Vieco, Sergio Pérez, psicólogo y sexólogo clínico, te acompaña a entender estos procesos con una mirada rigurosa y cercana. Suscríbete al canal y deja tu comentario para que Sergio Pérez responda a tus dudas. Pensar no siempre es resolver. Una de las confusiones más frecuentes en quienes sobrepiensan es creer que, por dedicar mucha energía mental a un problema, ya están avanzando hacia una solución. Pero no siempre ocurre así. Resolver implica claridad, dirección y acción. Sobrepensar implica repetición, duda y desgaste. Resolver te acerca. Sobrepensar te mantiene girando alrededor del mismo punto. Cuando una mente entra en rumiación, repite preguntas que no tienen una respuesta estable. ¿Qué quiso decir? ¿Qué podría pasar? ¿Qué habría ocurrido si hubiera actuado de otra manera? No se trata de comprender mejor, sino de reducir angustia. El problema es que esa angustia rara vez disminuye cuando el pensamiento se repite sin descanso. Al contrario, se amplifica. Cuanto más vueltas das, menos claro ves. Cuanto menos claro ves, más dudas aparecen. Y cuanto más dudas aparecen, menos confías en tu criterio, en tu intuición y en tu capacidad para decidir. Por eso el exceso de análisis no siempre aporta profundidad. Muchas veces debilita la confianza personal y te aleja del presente. Aprender a distinguir entre pensamiento útil y pensamiento repetitivo es una habilidad fundamental. El pensamiento útil tiene un objetivo concreto, un tiempo razonable y una orientación práctica. El pensamiento repetitivo busca aliviar de inmediato, pero solo prolonga el malestar. No todo lo que pasa por tu mente merece la misma atención, y no toda duda necesita una investigación interminable. En el siguiente capítulo vamos a mirar el miedo que suele esconderse detrás de este exceso de pensamiento, porque comprender la emoción de fondo cambia por completo el modo de acompañarte y avanzar con más calma. En Clínica Pérez Vieco, Sergio Pérez, psicólogo y sexólogo clínico, te acompaña a entender estos procesos con una mirada rigurosa y cercana. Suscríbete al canal y deja tu comentario para que Sergio Pérez responda a tus dudas. ¿Cómo identificar el miedo que hay detrás del exceso de pensamiento? Detrás del sobrepensar, casi siempre hay una emoción que necesita ser escuchada. Y en muchos casos, esa emoción es el miedo. No siempre aparece con un nombre claro. A veces, no parece miedo, sino necesidad de entender, de prever, de comprobar o de asegurar. Pero si miras con calma, descubres que detrás suele haber temor a equivocarte, a perder, a ser rechazado o a no saber sostener lo que venga. La mente suele disfrazar ese miedo de análisis. En lugar de decirte con honestidad, tengo miedo, te lleva a revisar conversaciones, imaginar desenlaces, interpretar silencios o buscar señales donde quizá no las hay. Así parece que estás haciendo algo útil, cuando en realidad estás evitando sentir la emoción de fondo. Esto es importante, porque no se sale del sobrepensar corrigiendo pensamientos sin más. También hay que reconocer qué herida, qué inseguridad o qué necesidad está manteniendo en marcha ese movimiento mental. A veces piensas demasiado sobre una relación porque temes abandono. A veces lo haces sobre el trabajo porque temes fracasar. A veces lo haces sobre tu cuerpo o tu salud porque necesitas sentir seguridad a toda costa. Nombrar el miedo no lo empeora, al contrario, le da forma, lo vuelve más comprensible y reduce la confusión. Cuando una emoción deja de estar escondida, ya no necesita generar tanto ruido mental para hacerse notar. Y ahí empieza una forma distinta de acompañarte, mucho más madura y mucho más compasiva. En el siguiente capítulo hablaremos de esa ansiedad silenciosa que vive en muchas mentes inquietas y que, sin hacer ruido, roba energía, descanso, claridad y una parte importante de la vida. No olvides que en Clínica Pérez Vieco, Sergio Pérez, psicólogo y sexólogo clínico, te acompaña a entender estos procesos con una mirada rigurosa y cercana. Suscríbete al canal y deja tu comentario para que Sergio Pérez responda a tus dudas. La ansiedad silenciosa que vive en tu mente. No toda ansiedad llega en forma de crisis intensa. Existe una ansiedad silenciosa, cotidiana y persistente que se instala en la manera de pensar, de anticipar y de vivir en estado de alerta. Muchas personas no dicen tengo ansiedad, dicen no puedo parar la cabeza, me cuesta desconectar, siempre estoy preocupado o siento que nunca descanso por dentro. Esa ansiedad desgasta mucho porque se normaliza. La persona se acostumbra a vivir con tensión mental y acaba creyendo que es parte de su personalidad. Como si fuera normal analizar cada detalle, imaginar siempre lo peor o necesitar revisar varias veces una decisión antes de tomarla. Pero el cerebro no está diseñado para permanecer tanto tiempo en hiperalerta.
Cuando esto ocurre, la concentración disminuye, el descanso se altera, aumenta la irritabilidad y la percepción del riesgo se intensifica. Todo parece más urgente, más importante y más amenazante de lo que realmente es. La mente pierde perspectiva y el cuerpo paga el precio. Por eso, muchas personas se sienten agotadas incluso cuando, objetivamente, su día no ha sido tan exigente. Reconocer esta ansiedad silenciosa es un paso decisivo, no para etiquetarte, sino para entender que no estás exagerando ni fallando. Estás funcionando bajo un estado interno de vigilancia constante. Y mientras ese estado no se comprenda, el pensamiento repetitivo seguirá pareciendo necesario. La buena noticia es que este patrón puede trabajarse. La mente puede aprender otra manera de responder y el cuerpo puede salir gradualmente de esa alerta permanente. En el siguiente capítulo verás cómo salir del bucle sin pelearte con tu mente. Desde hoy mismo. En Clínica Pérez Vieco, Sergio Pérez, psicólogo y sexólogo clínico, te acompaña a entender estos procesos con una mirada rigurosa y cercana. Suscríbete al canal y deja tu comentario para que Sergio Pérez responda a tus dudas. ¿Cómo parar el bucle mental sin luchar contra él? Cuando una persona sobrepiensa, suele cometer un error comprensible, intenta obligarse a dejar de pensar. Quiere expulsar las ideas molestas, silenciar la mente a la fuerza y recuperar el control cuanto antes. Pero cuanto más lucha contra el pensamiento, más pendiente está de él. Y cuanto más pendiente está, más lo alimenta. Esa batalla interior agota y no suele dar el resultado que se espera. La mente no se calma por imposición, se calma cuando dejas de entrar automáticamente en todo lo que te propone. Esto no significa resignarte ni aceptar cualquier pensamiento como verdadero. Significa aprender una posición interna distinta, más observadora, más firme y menos reactiva. Parar el bucle no consiste en dejar la mente en blanco, consiste en interrumpir la cadena que convierte una idea en 10 y una duda en una hora de desgaste. El primer pensamiento aparece. Eso es humano. Lo importante es qué haces después. Si lo persigues, lo analizas y le das categoría de urgencia, el bucle crece. Si lo observas, lo nombras y no lo alimentas, empieza a perder fuerza. Hay algo muy valioso en poder decirte, no necesito resolver esto ahora. No elimina toda la ansiedad al instante, pero debilita la obediencia automática al pensamiento repetitivo. Con práctica, paciencia y menos violencia interna, tu relación con la mente cambia. Y cuando cambia esa relación, empieza a abrirse una calma más estable. En el próximo capítulo veremos qué hacer cuando la mente anticipa siempre lo peor, porque entender ese mecanismo te ayudará a reducir el catastrofismo, recuperar perspectiva y dejar de vivir atrapado en amenazas que todavía no existen. En Clínica Pérez Vieco, Sergio Pérez, psicólogo y sexólogo clínico, te acompaña a entender estos procesos con una mirada rigurosa y cercana. Suscríbete al canal y deja tu comentario para que Sergio Pérez responda a tus dudas. ¿Qué hacer cuando tu mente anticipa siempre lo peor? La mente ansiosa tiene una gran facilidad para construir futuros dolorosos. No lo hace porque disfrute sufriendo, sino porque cree que anticipar el peligro te protege. Si imagina lo peor, siente que estará preparada. Si ensaya mentalmente la catástrofe, piensa que el golpe será menor. Pero en la práctica suele pasar lo contrario, anticipar demasiado no prepara, desgasta. Una conversación pendiente puede convertirse en señal de ruptura. Un silencio se vive como rechazo. Una duda pequeña se transforma en amenaza. La mente salta de posibilidad en posibilidad hasta instalarse en el peor desenlace, como si así ganara control sobre el futuro. Pero prever dolor no evita dolor. Muchas veces solo multiplica el sufrimiento antes de que ocurra nada. Este mecanismo suele aprenderse en historias marcadas por inseguridad, imprevisibilidad o experiencias emocionales intensas. La persona desarrolla el hábito de vigilar, porque en algún momento sintió que relajarse era peligroso. Por eso no se trata de juzgarte, sino de comprender qué intenta hacer tu mente cuando entra en modo amenaza. Lo primero es no confundir posibilidad con probabilidad. Que algo pueda pasar no significa que vaya a pasar. Lo segundo es reconocer el sesgo de alarma cuando aparece. Y lo tercero es fortalecer la confianza interna para sostener la incertidumbre sin construirla como desastre. Ahí empieza una relación más sana con el futuro y una forma más libre de habitar el presente. En el próximo capítulo empezaremos a recuperar paz mental en la vida diaria, porque la calma también se construye con pequeños gestos cotidianos que enseñan al cuerpo y a la mente a descansar. Suscríbete al canal y deja tu comentario para que Sergio Pérez responda a tus dudas. Clínica Pérez Vieco te acompaña a entender estos procesos con una mirada rigurosa y cercana. Crecemos contigo y para ti.
cómo recuperar paz mental en tu día a día. La paz mental rara vez vuelve de golpe. No suele aparecer porque un día entiendas todo o porque logres que la mente se quede completamente en silencio. Lo habitual es que regrese poco a poco, a través de pequeños cambios en la forma de vivir, de pensar y de relacionarte contigo mismo. Por eso buscar una solución radical suele generar más frustración que alivio. Recuperar calma implica bajar el ritmo interno. Significa crear espacios de descanso real, reducir la sobreexposición a estímulos, simplificar decisiones innecesarias y aprender a no intervenir tanto en cada movimiento mental. No toda incomodidad necesita una respuesta inmediata. No toda emoción debe ser neutralizada al instante. Y no toda duda merece seguir ocupando el centro del día. Muchas veces, la mente se acelera porque la vida no tiene lugares de aterrizaje. Hay demasiado ruido, demasiada exigencia, demasiada comparación y muy poca presencia. Entonces cualquier pensamiento encuentra terreno perfecto para crecer. Por eso la calma no depende solo de lo que piensas, sino también de cómo vives, de qué ritmos sostienes y de qué trato te das en lo cotidiano. Volver a una cierta paz es volver a estar donde estás. Es poder comer, hablar, trabajar o descansar sin sentir que una parte de ti sigue resolviendo algo en segundo plano. Parece sencillo, pero es profundamente reparador. Y aunque no ocurra de un día para otro, cada gesto de presencia va enseñando al sistema nervioso que no necesita vivir siempre en alerta. En el siguiente capítulo hablaremos de los hábitos psicológicos que ayudan a vivir con más calma y a sostener esa serenidad de forma realista en el tiempo. Hoy, de verdad. En Clínica Pérez Vieco, Sergio Pérez, psicólogo y sexólogo clínico, te acompaña a entender estos procesos con una mirada rigurosa y cercana. Suscríbete ahora al canal y deja tu comentario. Sergio Pérez responderá tus dudas. Hábitos psicológicos para vivir con más calma. Quien sobrepiensa suele creer que necesita respuestas, cuando en realidad muchas veces necesita hábitos internos distintos, formas nuevas de procesar la experiencia para que la mente no cargue sola con todo. La calma no se construye solo entendiendo, también se construye repitiendo maneras más sanas de estar contigo y con lo que te pasa. Uno de esos hábitos es poner límite al análisis. Hay asuntos que necesitan un tiempo razonable de reflexión y después deben poder soltarse. Seguir excavando no siempre da profundidad, a veces solo prolonga el malestar. Otro hábito fundamental es la observación sin juicio. Notar lo que piensas o sientes sin convertirlo enseguida en problema cambia mucho la relación con tu mundo interno. También es importante fortalecer el vínculo con el cuerpo, dormir mejor, caminar, respirar con más conciencia, reducir la hiperestimulación y respetar ritmos más humanos no son detalles menores. Un sistema nervioso saturado vuelve a la mente más vulnerable al bucle. Además, hablarte de otra manera resulta decisivo. Muchas personas sobrepiensan y al mismo tiempo se castigan por ello. Y ese maltrato empeora todo. Vivir con más calma exige aceptar la incertidumbre como parte de la vida, no como amenaza constante, sino como una condición natural de existir. No todo podrá saberse antes, no todo podrá evitarse y no todo dependerá de tu control. Pero sí puedes aprender a sostenerlo de forma más serena, más consciente y más digna. En el siguiente capítulo cerraremos este recorrido aprendiendo a confiar más en ti y menos en el miedo. Una base esencial para vivir con mayor libertad interior y una paz más estable. Ya. Desde Clínica Pérez Vieco, Sergio Pérez, psicólogo y sexólogo clínico, te acompaña a entender estos procesos con una mirada rigurosa y cercana. Suscríbete al canal y deja tu comentario para que Sergio Pérez responda a tus dudas. ¿Cómo empezar a confiar más en ti y menos en el miedo? Salir del sobrepensar tiene mucho que ver con recuperar confianza. No una confianza arrogante ni una seguridad artificial, sino una base interna más profunda, la de saber que puedes atravesar la vida sin intentar resolverlo todo por adelantado. Durante mucho tiempo quizá pensaste que revisar, anticipar y analizar era la única forma de protegerte. Pero también has visto el precio agotamiento, ansiedad, desconexión y una sensación constante de no poder descansar. Confiar más en ti significa aceptar que no siempre sabrás qué hacer antes de tiempo, pero que podrás responder cuando llegue el momento. Significa comprender que equivocarte no te destruye, que sentir miedo no te incapacita y que no necesitas una certeza completa para poder seguir adelante. La calma no nace de controlar la vida, nace de aprender a acompañarte mejor dentro de ella. Es posible que tu mente siga proponiéndote viejos caminos durante un tiempo. Volverá a invitarte a revisar, a interpretar y a buscar garantías imposibles.
pero ahora puedes empezar a responder de otro modo, con más conciencia, con menos obediencia y con una presencia más firme. No se trata de dejar de pensar para siempre, sino de dejar de ser rehén de ese mecanismo. La verdadera paz mental no suele llegar como una conquista espectacular. Llega cuando te tratas de otra manera, cuando aceptas tu humanidad y cuando descubres que, aunque el miedo hable alto, no siempre tienes razón. Y en ese punto, por fin, la mente deja de ser un campo de batalla para convertirse en un espacio que también puedes habitar con calma. En Clínica Pérez Vieco, Sergio Pérez, psicólogo y sexólogo clínico, te acompaña a entender estos procesos con una mirada rigurosa y cercana. Recuerda suscribirte al canal y darle me gusta, así como dejar tu comentario para que respondamos a tus dudas. Gracias por llegar hasta aquí y por seguir cuidando tu salud mental. Gracias. A lo largo de este video hemos recorrido un proceso muy importante: entender que sobrepensar no es pensar mejor, sino muchas veces sufrir más dentro de la propia mente. Hemos visto cómo este mecanismo nace del intento de encontrar seguridad, de evitar el error, de prevenir el dolor y de mantener el control cuando por dentro hay miedo, ansiedad o inseguridad. También hemos comprendido que pensar sin descanso no siempre resuelve y que en muchas ocasiones solo alimenta el cansancio mental, la confusión y la distancia con el presente. Capítulo a capítulo, has podido descubrir que detrás del exceso de pensamiento suele haber necesidad de protección, dificultad para tolerar la incertidumbre y una ansiedad silenciosa que desgasta sin hacer ruido. Hemos hablado de la trampa del control, del miedo que se esconde detrás de muchas vueltas mentales, de la anticipación negativa y de esa costumbre de imaginar siempre lo peor, como si así pudiéramos evitar el sufrimiento. Pero también hemos abierto una puerta de salida. Has visto que no se trata de luchar contra la mente, sino de aprender a observarla, comprenderla y dejar de obedecer cada pensamiento como si fuera una urgencia. Hemos hablado de recuperar paz mental en lo cotidiano, de crear hábitos psicológicos más sanos, de volver al cuerpo, de bajar la autoexigencia y de empezar a confiar más en ti y menos en el miedo. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Gracias por regalarte este tiempo, por detenerte a escucharte y por dar un paso más en el cuidado de tu salud mental. Suscríbete al canal y deja tus comentarios para que Sergio Pérez, psicólogo y sexólogo clínico, pueda responder tus dudas desde la Clínica Pérez Vieco. Ojalá este recorrido te ayude a mirar tu mente con más comprensión, menos juicio y más esperanza, para seguir avanzando con serenidad, claridad y una confianza más firme, con calma real, en Clínica Pérez Vieco. Crecemos contigo y para ti.